5 años y es por eso que estamos en contacto con el doctor Adolfo Moyano Crespo, que es especialista en clínica médica y especialista en geriatría, miembro de la Junta Médica del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Doctor, buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Buenos ¿Cómo días. va? Gracias por Bueno, esperarnos y un poquito era trabajar sobre esta reflexión que ustedes hicieron pública. bueno, nosotros este tema de la pandemia y de la cuarentena ha tenido varias implicancias, ¿no es cierto?, médicos, sanitarias y sociales, o sociales y psicológicas también, ¿no es cierto? Sí. Fue todo un acontecimiento, el enclaustramiento a partir de ya hoy hace 5 años de esto, la confinación de toda la población en su casa, en su domicilio, y hubo un cambio de paradigma en la atención médica, en la salud, en esto que era desconocido, el COVID, desconocido para todos, para el público, para los médicos, para el personal de salud. Se actuó mucho sobre lo desconocido, hubo eh, eh, hasta que salieron las vacunas, las complicaciones, los efectos colaterales en algunos casos de las vacunas, los tipos de vacuna, una más efectiva, otra menos efectiva, la atención médica que empezó a ser solamente para el COVID, se desatendió otro tipo de enfermedades, enfermedades crónicas que venían trayendo los pacientes. Este, Hay una estadística clara que el- es la cantidad de muertos que tuvimos por el COVID, pero nadie contó la cantidad de muertos que hubo por el confinamiento, por la Sí, desatención de otras claro. enfermedades. O sea, eso no hay una estadística, pero iguala o dobla en algunos casos la cantidad de muertos por COVID. Exacto. El confinamiento yo creo que fue producto de una decisión apresurada, sin haber evaluado riesgos, sin haber evaluado riesgos médicos, riesgos sociales, riesgos psicológicos. El paradigma médico, uno empezó, se venía hablando de la telemedicina, haciendo de a poquito, y ahí prácticamente se abrió la telemedicina y sigue hasta el día de la fecha. Las historias clínicas, los esquemas vacunatorios, quiénes son de riesgo, no son de riesgo, y quedó en evidencia también los déficits del sistema de salud en ese momento, que era la escasez de respiradores, la escasez de camas de terapia, que todo eso sirvió para mejorar, ¿no? Los médicos de ser demonizados pasaron a ser héroes en ese momento, médicos que dejaron la vida trabajando con el COVID y médicos que dejaron la vida, la familia, el entorno, todo porque era 24/7 la atención permanente. Tal cual. Doctor, y en este contexto que usted bien describe, ¿no? De lo que fue la pandemia, la mala gestión política, si se quiere, eh, la visibilización de un sistema sanitario que hacía agua por todos lados, bueno, un montón de cuestiones que nosotros las transitamos y que está muy bueno recordarlo, pero ¿qué tipo de aprendizaje nos generó? Es decir, ¿el sistema sanitario hoy se prepara ante una situación emergente como otro COVID? Porque, digamos, ¿quién podría asegurarnos que no va a ocurrir otra pandemia o es cíclica y tenemos que esperar, qué sé yo, 40 años para que ocurra? Puede aparecer en cualquier momento y en estas épocas de cambios acelerados, calentamiento, la cuestión ecológica, la población, la precariedad puede aparecer en cualquier momento, ¿no es cierto? Los avances médicos sobre el tema también a veces se descontrolan puede aparecer otra pandemia. El tema es que esto sí, el aprendizaje sobre el sistema de salud aceitó muchas cosas en el sistema de salud, pero en este momento estamos con un déficit de recursos humanos en especialidades críticas, terapistas, neonatólogos, clínicos incluso.
anestesistas, etcétera. Hay un montón de especialidades que se están despoblando. No es un problema argentino, es un problema mundial. Entonces, el médico, los malos salarios de los médicos, los malos honorarios, las prepagas que cubren, que no cubren, etcétera, todo eso influye sustancialmente en esto. Claro, claro. La, No sería un problema de migración de conocimiento, digo, no es que la gente o que los jóvenes se reciben y se van afuera, sino que hay pocos que eligen estas carreras casualmente porque están desmotivados por la economía. hay pocos que eligen, los jóvenes son mucho más prácticos ahora. Hay, hay jóvenes que se van afuera, los que se reciben incluso médicos ya de edad importante, edad media o mayores, incluso se van afuera por mejores honorarios. Como el déficit médico de profesionales de la salud en el mundo es abismal, o sea, es para todos. Y bueno, los médicos buscan donde se les pague mejor, donde puedan hacer mejor su práctica, donde puedan aprender mejor. En Córdoba somos un centro formador de médicos Sí, y no lo modelo. sabemos retener, no lo sabemos retener. ¿Qué tal? Y ¿Cómo las le... especialidades, por supuesto que hay que especialidades que son más críticas, que demandan más, más formación, más horas y no se las considera. Entonces la gente se va o no acepta o elige otras carreras más importantes, más redituables, digamos, más redituables. Este, bueno, la pandemia dejó eso, dejó, yo quiero el tema, hasta que se consiguió la inmunidad de la población, ninguna duda que el tema de vacunas tuvo su importancia. De ninguna manera soy un antivacunas y nada de esto. Si uno hace en la población, desde que hubo más casos de efectos colaterales, bueno, son vacunas nuevas, no han sido, no han pasado todas las fases de experimentación, pero la necesidad obligaba a usarlas y sin duda disminuyó, ayudó a generar esta inmunidad pública contra el COVID. Ahora el COVID hay algunos casos graves, pero son los menos y la población puede adquirir COVID en una forma suave y más generalizada. Adolfo, Este, sí. le consulto y vuelvo a lo que señalaba anteriormente sobre la profesión del médico y comentaba usted la situación que se vive en Córdoba. En el interior de Córdoba, con la cantidad de clínicas que desde hace un tiempo vienen cerrando, el acceso a la salud se profundiza, digamos, la problemática de acceso a la salud se está profundizando gravemente de los últimos 5 años a esta parte. Sin ninguna duda eso viene ocurriendo, el cierre de clínicas es abismal, la cantidad de médicos en el interior es importante. Yo creo que en el interior, en las ciudades del interior, pueblo, se debería reacomodar todo el sistema sanitario, tener hospitales de alta complejidad o clínicas privadas o públicas, pero de alta complejidad zonal y generar, generar sistemas de derivación, de pronta derivación a esos sistemas, ambulancias, médicos emergentólogos, médicos generalistas, para optimizar el recurso humano, porque no podemos tener una terapia intensiva en cada pueblo o hacer cirugías de complejidad en cada pueblo, sino en hospitales de alta complejidad. Claro. Y optimizar el recurso humano. Pero el Exacto. recurso humano hay que optimizarlo no solamente con la formación, con que haya más médicos, con fomentar la vocación a médicos y las otras profesiones del área de salud, sino también hay que reconocer la cuestión económica. Nosotros decimos siempre, ¿qué tal si probamos pagándoles? Porque en realidad ¿Qué frase? este,
Sí. Es la base. El médico y los docentes están, Totalmente, son los totalmente. que están Fueron a los que más aplaudieron y hoy a los que menos reconocemos. y hoy a los que menos reconocemos. Exacto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Faltaba más, muchas gracias. Gracias, seguiremos en contacto. Adolfo Moyano Crespo hablaba sobre esta preocupación